Lo que vamos a ver ahora es modelo relacional. Vamos a ver qué es modelo de relacional, cómo se crean los diagramas de entidad-relación y cada uno de sus componentes. Para ello vamos a escribir primeramente qué es un diagrama entidad-relación. El modelo entidad-relación o diagrama entidad-relación, a veces denominado siglas ER, en español diagrama entidad-relación, es una herramienta para modelar datos que permiten representarse en entidades relacionadas. ¿Qué significa esto? Este diagrama nos permite a nosotros tener una vista previa de cómo nosotros vamos a tener creada la base de datos o cómo vamos a crear la base de datos, y esto lo representamos en varios componentes. Varios de esos componentes, los componentes principales son lo que conocemos como entidad, atributo y relación. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué es entidad. Las entidades son la representación de cosas u objetos, ya sean abstractos o reales o físicos. Por ejemplo, una persona, un coche, un cargo, una carrera, una asignatura, ese tipo de cosas que son en la vida real, son objetos, son entidades, perdón. Ahora, ¿qué otra característica podemos darnos cuenta que es una entidad? Entonces, una entidad tiene atributos, ¿correcto? Entonces tiene características. Por ejemplo, la persona, que es lo que tiene un nombre, un apellido, una cédula, una identificación. Un coche tiene un color, tiene un modelo, tiene un motor, tiene tantas ruedas, etcétera. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta nosotros qué es una entidad? Cuando esa entidad tiene uno o varios atributos, ¿correcto? Ahora, ¿qué son atributos? Bueno, antes de eso, podemos ver acá que en el diagrama las entidades se representan con un rectángulo y dentro del rectángulo ponemos el nombre de entidad. En este caso, ahí tenemos persona, coche y cargo. Ahora vamos a ver qué es un atributo. Los atributos se definen o se identifican como características en las entidades, como se los acabo de describir. Y estos pueden ser de diferentes tipos, ya sea un número, una letra, una fecha, etc. Los atributos se representan de la siguiente forma en el diagrama, con una eclipse. Dentro del eclipse ponemos el nombre del atributo y ese lo trazamos una línea pegándola a la entidad que pertenece a ese atributo. Por ejemplo, ahí tenemos la entidad persona y tenemos el atributo ID, el atributo nombre, el atributo apellido y fecha de nacimiento. ¿Ya? Entonces, así nosotros describimos cada entidad con su atributo. Ahora vamos a relación. Las relaciones son un vínculo que permiten definir una dependencia entre varias entidades. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que es la relación? Es como cuando nosotros tenemos una entidad persona, pero también tenemos una entidad, por ejemplo, cargo en una empresa. Entonces la persona tiene un cargo, ¿correcto? Entonces la relación entre ellas sería un campo en común que sería ID cargo. ¿Ya? Entonces podemos ver cómo se representan. Entonces en este caso tenemos una entidad de empleados que tienen cargo. Entonces la relación se representa por este rombo, Este rombo que está intersectando entre las dos, estamos diciendo que esa es una entidad. Esas son dos entidades que están relacionadas, ¿correcto? Es una simple relación. Pero las relaciones también tienen otro tipo de características, algo que se llama cardinalidad. Entonces, ¿qué es cardinalidad? Vamos a ver qué es cardinalidad. La cardinalidad es un conjunto de relaciones que permiten dos o más conjuntos de entidades relacionarse, ¿correcto? Pero estas existen tres tipos. Una es una relación o cardinalidad de uno a uno, uno a varios o varios a uno. Esta la diferencia es que solo es el orden de un lado, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y tenemos el de muchos a muchos. Vamos a empezar a escribir una por una. Entonces, de uno a uno, un registro es cuando nosotros tenemos una entidad A, quiere decir un registro en la entidad A,
se relaciona con un solo registro en la entidad B. Vamos a ver una imagen donde se representa más claramente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una fila en la entidad A, solamente puede estar relacionado con una fila en la entidad B. Si se fijan, solo puedo relacionar acá A1 con B1, A2 con B2, A3 con B3, ¿correcto? Entonces, esa es la lógica de 1 a 1. ¿Cómo se representa el 1 a 1 en un diagrama entidad-relación? Entonces, nosotros tenemos nuestra relación y tenemos, por ejemplo, vehículo que tiene chasis. Y, bueno, los que manejan, que los vehículos manejan un número que se llama chasis. Y ese chasis es un número único que eso describe entre todos los vehículos. Ya, entonces, esta es una relación porque un vehículo tiene un solo chasis. ¿Ya? Entonces, este es un tipo de relación de 1 a 1. Entonces, quiere decir que yo no puedo tener otro vehículo con ese número de chasis. Y tampoco puedo tener otro chasis que tenga otro, o ese mismo chasis tenga otro vehículo. No, tiene que ser el mismo vehículo con ese mismo chasis. Entonces, cuando ese comportamiento es así, es de 1 a 1. Vamos de 1 a varios o varios a 1. Entonces, este significa que cuando yo tengo un registro en la entidad A, se puede relacionar con varias o registros o entidades en la entidad B, varios registros. Ese es de 1 a muchos. Si fuera de muchos a 1, es a la inversa. Varias filas o una fila en B puede relacionarse con varias filas en A. Entonces podemos ver acá que A1 está relacionado con B1 y B2, A2 con B2 y B3, ¿correcto? Entonces, pero de muchos A1 es al inverso. A1 con A1 y A2, pero también tenemos A2 con A2 y A3, ¿correcto? Entonces, esta es la lógica de 1 a varios o varios A1. Y en el diagrama se representa de esta forma. De muchos a 1 significa, por ejemplo, yo tengo empleados que tienen cargo, ¿correcto? Entonces yo puedo tener un mismo empleado con un solo cargo, ¿correcto? Entonces yo puedo tener 2 programadores, puedo tener 3 afanadoras, puedo tener, ¿cómo le podría decir? 3 CPF, entonces, pero los 3 son empleados, pero los 3 tienen el mismo cargo. Entonces ese es de mucho a 1. Después tenemos de 1 a mucho, es a la inversa. Como les explicaba, simplemente es el mismo, no más que es de izquierda a derecha. Entonces en este caso yo tengo un curso, pero en el curso tienen muchos estudiantes los cursos, ¿correcto? Entonces yo puedo tener el curso de matemática y ahí tengo inscrito a Félix, a Juan, a Carlos, ¿ya? Entonces yo tengo muchos estudiantes, ¿correcto? Entonces esa es la relación de mucho, de 1 a mucho y de muchos a 1. Ok, ahora vamos a ver la relación de muchos a muchos. Ok, esta entidad lo que representa es que yo puedo relacionar una fila o un registro en una entidad A en ninguna o en muchas filas en la entidad B, igual y viceversa. Esa misma entidad B yo puedo tenerla una o ninguna en la entidad A. ¿Qué significa? Que A1 yo puedo tenerla relacionada con B1, B2 y B3, pero también B1 yo puedo tenerla relacionada con A1, A2 y A3 y viceversa. ¿Ya? Entonces, cuando un ejemplo claro que podría ser cuando nosotros hacemos una factura, un sistema de factura, un ejemplo, los productos, una relación de una factura a los productos es una relación de muchos a muchos. ¿Por qué? Porque un producto yo lo puedo facturar varias veces en diferentes facturas. Y igual, en la misma factura yo puedo registrar varios productos, ¿ya?
Entonces ese es un ejemplo más claro y más básico de una relación de muchos a muchos. Ahora, ¿cómo se representa de muchos a muchos en entidad-relación? Entonces aquí tenemos los profesores y los estudiantes. Entonces, por ejemplo, en las universidades ustedes van a ver que hay muchos profesores que tienen muchos estudiantes y también hay muchos estudiantes que tienen muchos profesores. Entonces, por ejemplo, aquí en la universidad ustedes tienen 5 clases, asignaturas, un ejemplo, y de esas 5 asignaturas ustedes tienen 5 profesores, pero puede ser que esos profesores también los tengan a ustedes en diferentes clases. Entonces, por ejemplo, llevan matemática y llevan programación. Entonces ustedes tienen 2 profesores como estudiantes, el de matemática y el de programación. Entonces, a nivel de profesor, llevan, por ejemplo, 40 estudiantes en cada clase. ¿Ya? Entonces, ese es un comportamiento de mucho a mucho. ¿Por qué? Porque si el profesor estuviera dándote también 2 clases, te tienen una clase y te tienen otra, pero tenés 2 veces el mismo profesor. Entonces, como estudiante, vos puedes tener una vez uno o más estudiantes. Y como estudiante, puedes tener uno o más profesores. ¿Correcto? Bien. Entonces, al final, el diagrama nos quedaría de la siguiente forma. Tenemos a los profesores que tienen sus atributos. Aquí ocupé unos atributos básicos porque no me alcanzaba en la presentación, pero tenemos ID, nombre, apellido, ahí pueden ir dirección, cédula, los campos o atributos que sean necesarios. Ya en este caso yo solo puse 3 por cuestiones de ejemplo. Entonces los profesores imparten asignaturas. Entonces tenemos de muchos a muchos. ¿Por qué? Porque por ejemplo hay una asignatura que la puede impartir muchos profesores, pero al mismo tiempo hay muchos profesores que pueden impartir una asignatura. ¿Ya? Entonces esta es otra relación de mucho a mucho. Tenemos la asignatura y ID y nombre con la entidad asignatura. Después tenemos los estudiantes. Entonces los estudiantes tienen asignaturas y el mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque el estudiante puede tener una o muchas asignaturas, pero también la asignatura puede tener uno o muchos estudiantes. Entonces esa es otra relación de muchos a muchos. Y aquí tenemos un ID, un apellido y un nombre. ¿Correcto? Después tenemos que las carreras. Entonces, aquí ya cambia la cosa. ¿Por qué? Porque el estudiante no puede permanecer a varias carreras. Uno saca una carrera al mismo tiempo. Pero hay universidades que te permiten llevar 2 carreras al mismo tiempo, pero ya esos son casos especiales. Pero en este caso, en una carrera, yo tengo muchos estudiantes. Pero muchos estudiantes solo llevan una carrera nada más. Entonces esta es una relación de 1 a mucho. Y ahí tenemos el atributo del nombre de la carrera, el ID, y estudiante, ID, apellido y nombre. Entonces, ¿qué otra característica podemos ver en este diagrama? Que si se fijan en cada entidad, yo pongo un ID, un ID, un ID y un ID. Entonces, toda entidad tiene que tener un ID único, conocido como llave primaria. ¿Por qué? Porque en cada registro, en cada entidad se tiene que reconocer con un ID único. Es como todas las personas, todos tenemos una cédula, ¿verdad? Entonces con esa cédula nosotros nos identificamos. Porque puede ser que, por ejemplo, yo me llamo Félix Ramírez y haya otra persona que se llame Félix Ramírez, pero lo que nos diferencia es nuestro número de cédula. Entonces lo mismo pasa con todos los registros que nosotros tenemos en una entidad o en una tabla. Tenemos que ponerle un ID único. Otra característica que eso lo vamos a ver ya llegando a la práctica, pero se los voy a mencionar acá. Es que cuando nosotros tenemos una relación de muchos a muchos, eso a la hora que lo plasmamos en la práctica, no es una simple relación que ponemos en una columna el ID asignatura y en asignatura ID profesor.
¿Por qué no? Entonces, cuando es una relación, en este caso de uno a muchos, sí. Aquí en estudiante iría ID carrera. Pero en el de muchos a muchos, estas relaciones de muchos a muchos se transforman en una tabla, auxiliar, que nos permite controlar mejor ese tipo de relación. Pero eso ya lo vamos a ver en la práctica. Pero a nivel de entidad-relación, ahí no se especifica ni tabla ni entidad. Solo se especifican los objetos que interactúan. Esa tabla solo se ocupa ya a la hora de la práctica. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, vamos a ver ahora un ejemplo. Entonces tenemos este ejemplo 1. Dice, una universidad desea tener una base de datos que almacene los datos principales de un alumno. La carrera que estudia, la materia que cursa. Ok, entonces este es parecido al ejemplo que tenemos acá. Entonces vamos a darle siguiente y voy a hacer el primer ejercicio práctico. En esta presentación yo se los voy a dejar allí en la cuenta, en el Edmodo, pero son 3 ejercicios para que ustedes practiquen. Yo voy a hacer el primero y ustedes practican haciendo los otros. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando tengamos un ejercicio acá, de esta forma? Es primero identificar todas las entidades que intersectan en el sistema. Eso es lo primero. Entonces vamos a empezar a leer el inciso. Una empresa vende productos a varios clientes. Se necesita conocer los datos personales de los clientes. Ok, entonces ahí ya estamos claros que ya tenemos una entidad. ¿Qué entidad tenemos? Cliente. Vamos a escribir cliente aquí abajo. Cada producto tiene un nombre y un código, así como un precio unitario, un precio unitario. Entonces ahí tenemos otra que se llama producto. Un cliente puede comprar varios productos a la empresa y un mismo producto puede ser comprado por varios clientes. ¿Ya? Entonces ya en los ejercicios, normalmente cuando nosotros le estamos diseñando un sistema a las empresas y levantamos el requerimiento, nos dicen todos esos detallitos porque no todos los negocios se comportan de la misma forma. Entonces ahí ya sabemos que entre cliente y producto hay una relación de mucho a mucho, ¿correcto? Los productos son suministrados por diferentes proveedores, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos otro que se llama proveedor. Se debe tener en cuenta que un producto solo puede ser suministrado por un proveedor. ¿Qué quiere decir eso? Que a la hora que yo compre, por ejemplo, yo tengo una tienda, esa tienda es de Coca-Cola, a mí solo me puede vender Coca-Cola la Coca-Cola, ¿ya? O por ejemplo, si yo voy a vender jugo natural, a mí solo me puede vender, digamos, Diana el jugo natural, ¿ya? Entonces, hay que tener eso en cuenta. Entonces, vamos a tenerlo en cuenta. Se debe tener en cuenta que un producto solo puede ser suministrado por un proveedor y que un proveedor puede suministrar diferentes productos. De cada proveedor se desea conocer el código de la empresa, el nombre y la dirección, por ¿no? Acá nos muestra también qué información quieren manejar del proveedor. Ok, entonces vamos que ya tenemos nuestras 3 entidades. Entonces, yo lo que ocupo para hacer esos diagramas, yo ocupo Visio, pero existen diferentes software para hacer esos diagramas de entidad de relación, pero si tienen Visio, pues lo podemos hacer con Visio. Si tienen Dia, lo pueden hacer con Dia. Si tienen un programa de UML, también. Eso es opcional. Entonces aquí en Visio, perdón, nos podemos ir a más formas, software y bases de datos y le damos notación de bases de datos de Chain. Entonces aquí tenemos entidad,
Aquí tenemos relación, atributos y conectores. Lo básico de la entidad relación. Entonces, empezamos describiendo las entidades que nosotros tenemos. Tenemos cliente, después tenemos producto y tenemos proveedor. Correcto. Simplemente, a simple vista nosotros solo tenemos esas tres entidades. Pero si uno ya quiere meterle más en lleno, no es malo agregar otro tipo de entidades. Por ejemplo, entre productos y clientes, ¿qué otra entidad podría existir que no me hayan estipulado en el ejercicio? Entonces, si el cliente lleva productos es porque está haciendo una compra, ¿verdad? Entonces yo puedo agregar factura. ¿Bien? Entonces vamos a agregarle ahora, antes de hacer las relaciones, vamos a agregarle los atributos. Entonces vamos a empezar, siempre se los recomiendo, agregando los atributos de la llave. Entonces podemos poner ID del cliente, agregarle otro, nombre del cliente, eliminar esto, ID del cliente, nombre, apellido, dirección. ¿Correcto? Entonces ahí ya tenemos nuestro atributo principal. Ahora vamos con factura. Entonces vamos a ponerle siempre también el ID de la factura, tenemos ID del cliente, que es por un medio donde va a estar relacionado, la factura tiene una fecha, además tiene una factura, vamos a ponerle el total. Okay. Y ¿qué más tiene? IVA. Correcto. Ahora vamos a crearle a proveedor. Tenemos acá en proveedor. Entonces, según el ejercicio, que nos decía el ejercicio, el proveedor quiere el código de la empresa, el nombre y la dirección. Nada más. En este caso, código empresa. Entonces, esa puede ser nuestra llave primaria. Aquí le ponemos nombre, y dirección. Vamos a producto. Entonces en el ejercicio creo que nos describe. Cada producto tiene un nombre, un código, así como un precio unitario. Okay. Entonces tiene un código, tiene un nombre, y tiene un precio unitario. Correcto. Ahora vamos ya tenemos todos los atributos. Ahora vamos con las relaciones. Vamos a separarlas un poco para que nos dé chance de
poner las relaciones. Entonces, ¿cuántas relaciones? Vamos primeramente, el cliente genera una factura. Entonces, la factura va relacionada con el cliente, ¿correcto? Pero aquí siempre en los rombos hay que ponerle una descripción. Entonces, el cliente realiza una factura, o compra, o emite. Ahí la descripción puede ser cualquiera. En este caso le voy a poner realiza. Y en vez de factura hasta podríamos ponerle venta. Entonces cliente realiza una venta. Ok. Entonces aquí, ¿qué nos falta? Si es de 1 a 1 o es de mucho a mucho. Entonces en este caso dirán todos, no, es de mucho a mucho. En realidad es de 1 a mucho. ¿Por qué? Porque cuando uno va a hacer una compra y hay una factura, el nombre que le ponen a la factura es de una persona. No, si van dos, no le ponen el nombre de dos, entonces le ponen el nombre de uno. Entonces en este caso es de una a muchas. Entonces quiere decir, un cliente puede hacer muchas facturas, ¿ya? Y en muchas facturas puede haber un cliente a la vez, nada más. ¿Correcto? Entonces ahora vamos a la relación que hay acá entre la factura y el producto. Entonces aquí le vamos a poner tiene. Y sería la factura con el producto. Entonces esta, ¿cómo sería la relación? Entonces esta es de muchos a muchos. ¿Por qué? Porque en una misma factura yo puedo llevar 3 productos diferentes. Pero un producto puede estar en muchas y diferentes facturas. Entonces esta sí es de mucho a mucho. ¿Okay? Ahora vamos con los proveedores. Entonces dice que acá se debe tener en cuenta que un producto solo puede ser vendido o suministrado por un proveedor. Y un proveedor puede suministrar diferentes productos. ¿Qué quiere decir? Que, como les explicaba, si yo vendo computadora, que solo Contes me venda computador y solo a él le voy a comprar. Entonces, quiere decir que esta es una relación de muchos a uno o de uno a mucho, como lo quieran ver. Entonces aquí sería muchos productos me lo vende solo y únicamente un proveedor. Entonces un proveedor suministra muchos productos. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos nuestro diagrama entidad-relación. Hasta ese momento ya aquí queda la explicación. Entonces aquí le quedan otros 2 ejercicios. Tenemos este de una empresa que necesita administrar sus tareas institucionales y este que necesita un sitio de venta. Entonces les quedan esos 2 ejercicios para que ustedes practiquen. Cualquier duda que tengan me pueden escribir. Nos vemos en el próximo video.